Hoy os traigo al podcast un invitado para hablar sobre política y veterinaria, algo que a priori no es muy normal, pero que quizás debería empezar a serlo. Bienvenidos al episodio 47 de Un Veterinario, Divulgación Veterinaria. Veterinaria y política con Álvaro Mata Sánchez. Política y veterinaria, veterinaria y política. Una de las definiciones de política, según la RAE, es la que dice así. Dice: actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Quizás esta definición es la que más se ajusta con el grueso de la población, ¿no? La de la opinión y el voto. Pero hoy vamos a ver que también desde la veterinaria hay personas que lo hacen de otra forma más activa y desde un enfoque también veterinario. Doy paso a la entrevista con Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por haberte acordado de mí. Y yo encantado de estar aquí contigo, Víctor. Ya sabes que a lo que haga falta. Muchísimas gracias a ti por compartir este ratito que siempre es de agradecer. Bueno, como ya he dicho en la presentación, Álvaro está aquí porque es veterinario, pero también porque está ahí como inmerso en la actividad política. Entonces, en la entrevista de hoy vamos a hablar un poquito de todas estas cosas. Entonces, primero de todo, ¿quién es Álvaro Mata? Pues mira, Álvaro Mata es un chico muy normal. Es un veterinario que estudió en Valencia, terminé en el año 2014. Y sí que a lo mejor algo más atípico es que desde que empecé a estudiar, que tenía muy claro que a mí la clínica no me llamaba mucho la atención, ¿no? Hay mucha gente que se mete en veterinaria para ser directamente pues lo que es médico de animales, ¿no? Y a mí siempre desde muy joven siempre me había gustado mucho el tema de la fauna salvaje, el tema de la ganadería, interacción, el mundo rural, ¿no? Que perfectamente podía haber hecho otra carrera, que sabes que hay carreras que son muy multidisciplinares, como ambientólogo, pero es verdad que tenía claro que quería ser veterinario, pero desde otro ámbito, ¿no? Y nada, yo acabé la carrera en 2014 y en lugar de hacer las típicas prácticas en clínica o eso, pues estuve mirando otras opciones y descubrí un centro de investigación que hay en Ciudad Real, que se llama el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, donde ya de manera muy, muy inicial empezaban a hacer investigaciones con tema de interacción entre ganadería, fauna salvaje. Y ahí empecé a ahí hice el máster y ahí donde me fui introduciendo en este mundo de la zoonosis, el One Health, la salud pública, y fui descubriendo el mundo en el que al final me he ido encaminando, ¿no? Y es verdad que ahora es un tema que está como, bueno, no sé si muy de moda o muy de moda entre veterinarios, o realmente la sociedad ya empieza a calar estos conceptos, pero es verdad que tú ya desde la propia carrera veías ahí claro un poco el tema de, bueno, enfermedades zoonóticas, recursos cinegéticos, estabas ahí, pues bueno, quizás un poco visionario, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que lo ve, pero antes quizás no se veía tanto. Sí, sí, totalmente. Es verdad que ahora está como muy de moda el concepto One Health, aunque es verdad que la sociedad en general, a lo mejor dentro de los veterinarios, sí que ya empezamos a tenerlo muy, muy palpable el concepto, pero es verdad que a veces en la sociedad en general, la gente que no se dedica a la veterinaria o que está dentro del mundo sanitario, es todavía un poco complicado que sepan lo que es el One Health. Pero en ese momento, en 2014, entre 2008 y 2014, que es cuando yo estuve estudiando la veterinaria, pues en verdad a mí ese concepto es que creo que ni siquiera me lo dijeron en la carrera, y fue a partir de ese máster, como dices tú, algo visionario, en el que yo empecé a ver jolín, era un campo que habían un montón de enfermedades emergentes, reemergentes, que tenían su origen en la fauna salvaje, en el medio ambiente, muy desconocidas, y que jolín, estábamos siempre como con temas de clínica, con temas en plan de salud pública también, pero que no nos metíamos ahí en el medio ambiente y esas enfermedades desconocidas que empezaban a ser importantes. Y ahí cuando empecé a conocer más el concepto de One Health, que es verdad que en otros países europeos pues estaban más a la vanguardia y ya llevaban tiempo en este tema. Pero es ahora cuando parece que, y esperemos, que sea palpable y real en la sociedad, ¿no? Y una pregunta ya a modo curiosidad. ¿El joven Álvaro Mata de primero de veterinaria entró con estas expectativas? ¿O cuáles eran tus expectativas cuando entraste en primero? ¿También tema No, clínica o ya conocías todo este tema? nada. Yo este tema es que no lo desconocía para nada. Yo desconocía este tema para nada. O sea, no tenía ni idea de lo que era el tema One Health. Sí que es verdad que pues que sabía lo que eran los recursos cinegéticos, sabía que había personas y veterinarios y técnicos, agrónomos, ingenieros que se dedicaban más al tema de la gestión cinegética, pero no sabía que habían veterinarios que se dedicaban a investigar este tipo de enfermedades y que luego podían trabajar también en este campo. Entonces, para mí este campo era totalmente desconocido. Es verdad que cuando yo entré en la carrera entré más con
con la idea de dedicarme al campo, a la ganadería, a temas así, pero lo que era el tema de salud pública, enfermedades e investigación, para nada. Eso fue ya a raíz de hacer el máster, entrar en estos grupos de investigación que se dedicaban de lleno a este tema, cuando me empezó a picar un poco el gusanillo del One Health y el control de las zoonosis y todo eso. Y este gusanillo que te empezó a picar te hizo que te empezase a picar otro gusanillo, que es el gusanillo un poco de la vida política. Y aquí tengo que decir que he hablado con Álvaro fuera de micro y vamos a hacer un juego y no vamos a decir en qué partido él milita, porque entendemos que lo interesante de esta charla es justamente no tener filtros ante lo que escuchamos, ¿no? Y muchas veces en esta sociedad un poco radicalizada, es verdad que en función de donde nos viene la información la cogemos con un filtro o con otro. Así que nosotros vamos a hablar de vida política, pero sin hablar de colores políticos hasta el final. Entonces, cuéntame ese gusanillo de la veterinaria, ¿cómo pasa al gusanillo de la vida política? Claro, pues realmente el gusanillo de la política, o sea, nunca he tenido la intención de ser político, ni me veía yo dentro de un partido político, o sea, algo como que veía súper lejano, ¿no? De hecho, cuando yo me acuerdo el Álvaro de los 18, 20, 25 años, que tampoco tenía esa inquietud por saber lo que pasaba, como por ejemplo ahora sí que tengo esa inquietud o esa curiosidad de saber qué pasa en el mundo que nos rodea, en la política, en la sociedad, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que ya me fui adentrando en mi profesión, me di cuenta de muchas cosas que no funcionaban, de cosas que necesitaban mejorar, y veía que estaba como que todo muy parado. A lo mejor pues con los colegios veterinarios o hacías una sugerencia, pero veías todo que iba como muy lento. Y lo de la política fue un poco por casualidad. Como nos dice Álvaro, en su caso, su incursión en política vino tras darse cuenta de que había ciertas cosas que no funcionaban. No. Y encontró en ella una forma de poder hacer que las cosas empezasen a cambiar. Vamos a escuchar cómo nos habla de esos comienzos. Que en este momento habían partidos que acababan de irrumpir en la vida política, que no eran los típicos partidos que a lo mejor todo el mundo conocía, y vi que se hacían grupos de trabajo, o sea, habían cosas novedosas como grupos de trabajo en los que a lo mejor había agricultura, ganadería, sanidad, y entonces me acuerdo que un día dije, bueno, pues yo voy a ir a un grupo de trabajo para, por lo menos, poner de relieve aquello que dentro de mi profesión veo que no funciona. Entonces, te corto aquí, hay grupos de trabajos que escuchan a los profesionales, o sea, hay políticos que realmente tienen una vocación de escuchar a los que saben de la materia, eso es muy interesante. Parece que sí, o sea, parece mentira, pero es real que existen esos grupos de trabajo y han funcionado muchas veces, otras veces no, pero en realidad esos grupos de trabajo están ahí y yo aconsejo a la gente que de verdad se puedan acercar a ese grupo de trabajo y puedan poner de relieve sus inquietudes, todo eso. Entonces, y ahí fue como tú entraste un poco a través de ese grupo de trabajo, te diste cuenta que, coño, yo aquí puedo aportar algo como veterinario. Claro, yo en ese momento dije, jolín, pues yo como veterinario, ¿por qué no? Porque hay gente de otras profesiones, porque normalmente siempre son abogados o gente que entiende pues de su normativa o entiende de su área de trabajo. Y yo dije, jolín, ¿por qué no un veterinario que está trabajando en el campo, está viendo esto, ve que esto pues no funciona, que el ganadero tiene estos problemas al final de mes, o que tiene estas subvenciones, o que cualquier cosa? Yo veía lo que no funcionaba en mi área. Y entonces vi que realmente desde el grupo de trabajo, pues que mi voz pues se podía llevar, por ejemplo, a un parlamento a través de una diputada, a través de una proposición no de ley o una moción, y lo vi útil, en ese momento lo vi útil, y además que vi el trabajo finalizado, porque realmente me acuerdo perfectamente del día que esa moción se llevó. En ese momento era algo, me acuerdo que era sobre las campañas de saneamiento ganadero, sobre la tuberculosis o las pestes porcinas, un programa de prevención. Entonces vi que realmente lo que a mí me preocupaba, lo que preocupaba al ganadero, lo que preocupaba a los veterinarios estaba llegando, ¿no? Entonces lo vi como algo con utilidad. Y así fue cuando me empezó a picar el gusanillo de la política, ¿no? Y yo te quiero preguntar aquí, porque es verdad que yo ahora mismo siento como que estoy hablando con un infiltrado ahí por ahí arriba, por altos lares a los que yo no accedo. Y a mí siempre cuando hablan o sea, hay muchas cosas que los veterinarios vemos como súper obvias, que decimos, si nosotros lo vemos tan obvio, ¿cómo no lo ven los que están arriba? O sea, ¿por qué a nivel político no se ve? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué desde la clase política pues hay ciertas cosas, pues como las eternas reivindicaciones que no vamos a nombrar aquí porque ya nos las sabemos todos? Claro. Pero ¿por qué es esto? ¿Es dejadez? ¿Es de desconocimiento? ¿Es desinterés? ¿Tú qué piensas?
Yo creo que es un poco de todo. Si yo te tuviera que decir qué es lo que pasa, por qué no llega, por qué no se aprueba, por qué todas estas cosas que llevamos ya muchísimo tiempo diciendo, yo creo que a veces es dejadez, a veces es porque la política es como muy rápida y quieren el titular, entonces hay cosas que realmente son muchísimo más importantes de aprobar que no terminan de llegar porque realmente no dan votos. La política es útil, pero también es difícil. Es difícil porque van al titular, van a lo rápido y van a lo que realmente a ellos les va a beneficiar, que al fin y al cabo es gobernar y tener votos. Entonces hay muchísimas cosas, reivindicaciones históricas que no terminan de cuajar. Entonces yo pienso que a veces es un poco esa dejadez. Luego es verdad que los veterinarios pues somos un colectivo que somos, no sé si son 32.000, bueno, somos muchos profesionales en este país, pero tampoco estamos dentro de órganos importantes de decisión y ahí es donde yo quiero llegar, porque veterinarios políticos no hay muchos, veterinarios dentro de partidos políticos creo que tampoco hay muchos, y al fin y al cabo la política es una herramienta para cambiar la sociedad y para cambiar todo aquello que no funciona. Si nosotros no estamos dentro de la política y si los que están no entienden de nuestras áreas y encima no les resulta tampoco un aliciente o como para llevarlas, porque no les va a dar tampoco ese beneficio cortoplacista que ellos quieren, al fin y al cabo eso no termina de despegar. Entonces creo, primero, que hay un poco de dejadez política por llevar aquellas de nuestras reivindicaciones, y segundo, creo que no hay veterinarios en órganos políticos y órganos que sean decisorios para poder llevar estas reivindicaciones o estas... Y has comentado que la política es una herramienta transformadora, eso lo acabas de decir ahora y también lo he leído en alguna de tus entrevistas. ¿Podríamos decir que también es una herramienta destructora? Porque mi sensación es que antes los veterinarios, las fuerzas vivas, o sea, realmente los veterinarios tenían mucho más peso en la sociedad, y ahora mi sensación es que con estos cambios políticos realmente cada vez está un poco más... pues no sé si decir ninguneado o invisibilizada la labor de los veterinarios más allá de las que típicamente conoce la sociedad. ¿Qué opinas? ¿Es transformadora? Sí. ¿Es destructora? ¿Tiene ambas? Tiene ambas. O sea, quiero decir, es transformadora porque tiene ese poder, porque al final las cortes, el gobierno son los que realmente hacen las leyes que al final cambian el bienestar de la sociedad, y son cambios que realmente transforman la sociedad. Todo lo que aquello que vivimos el día a día, ¿no? Pero sí que es cierto que también es muy destructora porque no se llevan aquellas políticas que realmente son eficientes. Es lo que se dice como siempre la política útil, ¿no? La política útil es aquella que es capaz de llegar al ciudadano. Y muchas veces esa política no llega porque es una política cortoplacista y es una política que solamente quiere beneficiar muchas veces al político que está ahí y quiere gobernar. Entonces, pues... ¿Los políticos son corredores de sprint o de largas travesías? Totalmente de sprint. O sea, ellos realmente viven el ahora. Viven el año que viene, las elecciones siguientes, y entonces en ese caso sí que es autodestructora total, porque es un sprint continuo por conseguir votos, por mantenerse en el poder, y no piensan en esa política útil y para lo que de verdad llegaron ahí. Llegamos a un bloque de nuestra entrevista en que busqué una serie de frases muy políticas para comentar con Álvaro. Mira, las frases y los dichos populares siempre encierran como mucha sabiduría encapsulada, y la primera de estas frases que comentamos parece que la dijo Miguel Delibes, y dice que, para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible porque es una manera de vivir con bastante facilidad. Totalmente, o sea, quiero decir, es que la política nunca debería ser un modo de vida. Yo siempre he sido de los que ha opinado que la política debe de ser un tiempo en tu vida en la que pones tu profesión al servicio de la sociedad. Lo que no puede ser es que hagas de la política tu medio de vida, porque al final lo que construimos son políticos y no profesionales. Yo siempre he sido muy tecnócrata, he creído siempre en esa fuerza transformadora de una profesión, desde un ámbito del conocimiento en la que lo pones al servicio de la sociedad para transformarla. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que ve la política como algo rápido, cree que milita desde pequeño en un partido y al final puede tener una vida cómoda, una vida pues que cuando están ahí, pues claro, es cómoda, vas de allí, viaje para allá, viaje para acá, fotografía para acá, no es una vida realmente que digas tú es incómodo.
No Sí, es no un hay que sueldo. cargar sacos de cemento a las 6 de la mañana. Exactamente, o sea, no es un, a lo mejor no es un sueldo estratosférico como podría ser un director general de cualquier multinacional, pero son unos sueldos que son altos para una vida, pues, como digo yo, movida, que les gusta, que es cómoda. ¿Qué pasa? Que desde pequeños quieren esa vida, o sea, que quieren realmente llevar ese tipo de vida, una vida cómoda y no salir de ahí. Entonces, realmente estamos creando una sociedad de políticos y yo creo que eso es... Unos visionarios, o sea, en mi época al niño le preguntabas qué quería ser de mayor y decía veterinario o astronauta. Pues yo no tengo nadie a mi alrededor que dijese político, pero hay gente que parece que fue muy visionaria. Totalmente. Hay gente que es visionaria y dice, pues mira, yo para qué me voy a calentar la cabeza, voy a estudiar una carrera, voy a estudiar una oposición, voy a hacer un máster, me voy a ir al extranjero. No, pues soy político desde pequeño y fin. Porque al final milito, voy creciendo en el partido, hago carrera en el partido y al final sé que me van a colocar en un buen puesto aunque no tenga idea de nada. Y eso es lo que pasa, que al final tenemos muchos políticos que no tienen idea de nada y que solo están ahí pues calentando la silla. Y es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que Creo pasa? que creo que esa es la percepción, esa es la percepción un poco de la sociedad, La ¿no? sociedad. O sea, lo que se emana hacia afuera. Yo Hmm. como usuario de la política, por así Sí, decirlo. sí, sí, totalmente, totalmente. Y en ese sentido también llegamos a otra frase de esta gente que dice voy a militar desde pequeño, no como una profesión que pueda ayudar a transformar la sociedad, sino como pues a ver si la política me transforma mi vida y vivo fenomenal. Entonces, en este sentido hay una frase que dijo Jacques Benin Bousset, que no sé si se pronuncia así, pero no pasa nada, que dice, la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Salir. Y ahí yo me pregunto, ¿quién llega a la política? O sea, tú dices que al final, pues eso, tú eres veterinario, tienes una carrera y dices, yo desde mi profesión voy a transformar o voy a intentar mejorar un poco la sociedad. Pero desde dentro hay la sensación de que el que se queda se apalanca ahí, se agarra como un clavo ardiendo y no. Totalmente, vamos, yo eso lo he vivido y además a mí, cuando he estado ya en el partido o he estado eh, en comunicación con gente de diferentes partidos, al final hay mucha gente que me ha sorprendido para mal, ¿eh? Hay gente que me ha sorprendido para bien y gente que me ha sorprendido para mal. Nunca ¿Por se qué puede para tener mal? ¿Por qué para mal? Si puedes para decirlo. mal, pues porque yo hay personas a las que pensaba que tenían una profesión, ya no veterinarios, de muchos otros ámbitos y otras profesiones en los que realmente ellos predicaban una cosa, que era el volver a su profesión, esto es un tiempo, yo estoy aquí, ayudo de tal forma y en el momento en el que yo me tenga que ir a seguir con mi profesión, volveré. Y han habido cambios de partido por seguir apoltronado y seguir chupando, por así decir, del bote, ¿no? En lugar de irse a su profesión y continuar con la vida que llevaban antes de entrar en política. A mí eso me decepciona, porque es que eso no es lo que debería de ser. Es una mala imagen brutal para la política y para la sociedad que lo está viendo, ¿no? Porque al final dice, jolín, pues es que tiene la oportunidad de volver a su profesión, que es una profesión útil, que puede ayudar a la sociedad desde su ámbito y quiere seguir aquí chupando del bote público, por así decirlo, por no volver a donde estaba. Y a mí eso me ha decepcionado en muchas ocasiones, y me sigue decepcionando desde todos los partidos y desde todas las profesiones. Pero sí que es cierto que hay una tendencia que es que cuando alguien prueba, como se suele decir, el sabor de la política, pues le cuesta mucho volver a su profesión. Yo imagino que será porque, bueno, es una vida cómoda. El poder es muy atrayente, ¿verdad? Poder Yo es como nunca he sido tan poderoso, pues no puedo decir, pero entiendo que, hombre, si tanta gente lo hace es que las mieles del éxito tienen que ser muy dulces, ¿qué te voy a se decir? ve que la miel del éxito es dulce. Pero Y eso con... debería de cambiar ya no solo con la Hombre, percepción de cada uno y la ética de cada uno, sino también lo que siempre yo he defendido, que es estar una serie de años y si no es firmarlo, tener la serenidad de que tienes que volver, de que tienes que volver. efectivamente, porque el poder corrompe, que eso es una frase también así No, como no, muy totalmente, lapidaria, que es real. Y respecto, totalmente. hay una cosa que quiero rescatar de lo que has comentado de las políticas cortoplacistas, que Ujú. hay otra frase que también parece que dijo Antonio Machado, que quiero que hablemos sobre ella también, que dice, en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Y esto a mí me remite un poco, que no sé si quería decir esto Antonio Machado, pero que al final parece que hay ciertas políticas, ciertos esfuerzos puestos en determinadas áreas
que dan muchos más réditos políticos y quizás la medicina preventiva, la veterinaria, la salud pública, que no se ve, que sería un poco la parte de la veterinaria, pues como no da tanto rédito político, esta la podemos dejar un poquito debajo de la alfombra, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Totalmente, totalmente. O sea, yo siempre he defendido esa postura porque el problema de la veterinaria y su invisibilidad es que al ser una profesión tan prevencionista, ¿no? De medicina preventiva, es invisible porque parece que lo que no está no se ve y realmente se ponen más esfuerzos, por ejemplo, yo qué sé, en comprar un aparato de última generación, de rayos X, cualquier cosa en la sanidad pública. Incorporar bandas rojas, ¿no? De edificios, de tal. Exactamente, cortar bandas rojas, inaugurar tal hospital, que sí, que seguramente será igual de importante, pero al fin y al cabo la prevención es lo más importante, porque si eso lo tuviéramos con un sustento tan grande, no llegaríamos a esa parte, ¿no? A utilizar esa parte o en gran medida bastante de esa parte. Entonces, al final, lo que es invisible, pues como lo que hemos dicho anteriormente, no da votos. Es decir, parece que si tú lo haces pero no lo llegas a utilizar, ¿no? Porque al final esto es un mecanismo de acción. Entonces, la prevención lo que tiene es eso, es destinar pues muchísimo dinero o destinar gran parte de dinero a prevenir, como dice el dicho, más vale prevenir que curar, para luego no tener que utilizar todo lo demás en esa acción. Entonces, yo creo que al fin y al cabo lo que pasa es que es invisible y no se ve. Entonces, como no se ve, pues quedamos un poco ahí desamparados. Sí, hay una frase que no sé quién dijo, pero no es mía, si no me encantaría decir que es mía, pero no, yo la escuché, que decía que la medicina preventiva es invisible hasta que se pierde. Ahí es cuando dices, Correcto, esto era la medicina preventiva, pero correcto. mientras tanto, bueno, ahí está, no da guerra, bueno, todo maravilloso. Cuando mejor trabajamos es cuando menos se nos ve y es una realidad. Y Exactamente. Es que también, dime. no, que digo que la mejor prevención, o sea, cuando mejor se trabaja y cuando realmente te das cuenta de que la prevención funciona es cuando no ocurre lo siguiente. Cuando ¿Entiendes? no hay Cuando no, alertas sanitarias, efectivamente. exactamente, cuando no sucede una alerta, cuando no hay que hacer un mecanismo de acción para revertirlo, entonces es cuando realmente estás viendo que la prevención está funcionando, pero hay que ser implacable y hay que invertir en eso porque es lo más importante. Al final la prevención y en veterinaria es súper importante en salud pública para luego no tener los problemas que luego se pueden desencadenar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego también para acabar este bloque un poco de frases, lo que has comentado de que no hay veterinarios un poco ahí representando con un poco de peso con las decisiones. Y hay una frase que también me recordó un poquito a esto, es de Arnold J. Toynbee, que tampoco sé si se pronuncia así, que dice, el mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. ¿Deberíamos Totalmente. interesarnos más en política, los Muchísimo, veterinarios? muchísimo, muchísimo. Es que deberíamos de interesarnos, deberíamos de ir a grupos de trabajo, deberíamos fomentar nuestra participación y hacer enmiendas, todo lo que no funciona, que vemos ya no sea en clínica, en campo, en campaña de saneamiento, en la administración pública, todo aquello que no funciona, que nosotros, mejor que nadie, sabemos lo que es. Y tenemos herramientas para saber cómo cambiar todo eso, podemos ponerlo de relieve en un grupo de trabajo. Entonces, yo desde aquí lo que quiero decir es que todos los veterinarios que tengan esas inquietudes, que digan, mira, pues esto no funciona, pero yo no sé cómo hacerlo, no sé con quién me tengo que poner en contacto, pues que acudan a grupos de trabajo de cualquier partido político, incluso también de sindicatos, para ponerlo de relieve, porque si no, al final esa voz no llega. Y todo lo que no llega, pues no termina sucediendo nunca. Y es Y de una. eso hablaremos. ¿Por qué no llega? Porque yo lo que pienso, si tenemos órganos de representación, colegiales, ¿por qué no tienen el peso suficiente? ¿Por qué no llegan esas reivindicaciones? Pues a mí eso me lo ha preguntado muchísima gente siempre cuando he estado en reuniones y tal, y la verdad es que no sabría darte una respuesta eficaz sobre eso, Pues yo porque vengo aquí a a preguntarte lo difícil, Álvaro. Yo vengo a preguntarte lo es difícil. es una pregunta difícil, porque es verdad que a nivel provincial pues tenemos nuestros colegios de veterinarios, luego tenemos el consejo de cada comunidad autónoma y luego el consejo general de colegios veterinarios, y realmente es que la función que tienen es de hacer llegar todas nuestras reivindicaciones
a niveles políticos, a niveles sindicales, todo lo que queremos cambiar. Vale, no llegan las reivindicaciones, pero están ahí y son bastante lógicas, así que está claro que hay algo que está fallando en el sistema. Sobre todo esto y algún fallo garrafal político, hablamos durante nuestro siguiente bloque. Entonces llega un momento en el que dices, bueno, pues algo está pasando, algo está fallando. Entonces, si por esta vía estamos viendo que es que no llega, pues a lo mejor tenemos que utilizar otra vía, que es la política. Porque yo muchas veces estoy sentado viendo la televisión y digo, jolín, los enfermeros, los médicos, otros profesionales sanitarios, es que hacen una manifestación, hacen cualquier cosa y enseguida es que les están escuchando. Pero a mí la rabia que me da es que estamos siempre ninguneados. Siempre, Víctor, es que es una cosa ya que es que ya roza el desquicio. Es que la parodia, es que ya deja de ser tragedia para ser comedia, es una locura. ¿Cuánto más? Yo me acuerdo, para así, de la pandemia, que en ese momento le preguntaron a Simón, me acuerdo que salió la pregunta, no me acuerdo quién era el Sí, yo me acuerdo perfectamente. Si iban a incorporar veterinarios. Lo hemos grabado y creo que alguna vez lo he subido a Twitter, que le dijeron que por qué los veterinarios no se habían tenido en cuenta en la pandemia, cuando en otros países, como en Alemania, quien estaba llevando la voz cantante en ese momento era un veterinario alemán. Creo que me acuerdo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero un veterinario, un investigador que era experto en enfermedades zoonóticas y dijo que bueno, que no, en ese momento no hacía falta, pero que si alguna vez era necesario, que se nos tendría en cuenta. Yo diciendo, pero ¿cómo se puede tener tan poca vergüenza? Además, te voy a contar otra cosa. Y esto sí venga, ahí, al meollo. Mira, ya lo voy a contar para que todo el mundo lo sepa. A mí eso me enfadó muchísimo, porque como profesión me sentí como súper apartada. Y además viendo que en otros países pues estábamos ahí al pie del cañón, que no es que aquí no lo estuviéramos, pero estábamos al pie del cañón, pero apartados, como invisibles, y yo no lo entendía. A ver, era una enfermedad zoonótica, una enfermedad que proviene de los animales, y lo más normal es que obviamente para la parte clínica estén los médicos, pero los veterinarios algo tendrán que decir de la interacción entre fauna, ganadería, el periodo de lo que es el One Health, ¿no? El medio ambiente, todo algo tendremos que decir, ¿no? Digo yo. Es una enfermedad zoonótica, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que le envié un mensaje por Instagram al que entonces era ministro de Sanidad, que era Illa, y tuvo una poca vergüenza, porque yo pensaba que no me iba a contestar, pero bueno, yo le escribí y le dije, mira, ministro, me gustaría saber y me gustaría que me explicaras el porqué los veterinarios, después de ser una profesión sanitaria, y que lo dice la ley 44/2003 de ordenación de profesiones sanitarias, ¿por qué no se ha tenido en cuenta en esta pandemia? Siendo una enfermedad zoonótica, que no sé qué respondió. ¿Qué le hemos hecho? Me puso, atención, Chan. Chan. Sí, los hemos tenido en cuenta, punto. Y yo dije, pero ¿cómo se puede? Sí, o sea, él me respondió, sí los hemos tenido en cuenta, o sí se han tenido en cuenta, punto. Es que tengo por ahí la imagen, todavía la guardo ahí en modo recuerdo. Todos recordamos esos grandiosos y vergonzantes momentos con ciertas respuestas que hablaban más de la falta de conocimiento de la persona que las dice que de otra cosa. Y es que desde el lado veterinario hay hechos absurdos y aberrantes que parece que pasan desapercibidos para la clase política. Y es como, no sé, yo lo veo como si alguien le dice a un parisino que habla francés y le dice, mira, yo hablo francés y how are you going, por ejemplo, o hello Mr. Darling significa quiero unas tostadas en francés. Pues que el parisino dice, este tío me está tomando el pelo, este ni habla francés ni tiene vergüenza. Bueno, pues esta es la sensación un poquito que yo tengo personalmente cuando suceden este tipo de cosas en la esfera política, ¿no? Que pienso que ni saben de lo que hablan ni tienen vergüenza. Uno puede ir, dos pueden ir, tres pueden ir, pero al final tenemos que ser todos los que alcemos la voz y digamos, bueno, ya está bien. Es que ya está bien, es que no lo podemos permitir más. Es que los médicos salen, los enfermeros salen, los profesores salen y se les escucha. Pero yo no sé, creo que tampoco somos tan pocos 32.000 para que todos vayamos a uno y digamos, mira, a nivel europeo, ¿qué está pasando en España? ¿Por qué somos ninguneados así? Ya no solamente en salarios, en todo lo que ya sabemos, sino en que es una profesión sanitaria y estamos fuera del Sistema Nacional de Salud. Durante la vida de los veterinarios se acumulan anécdotas y yo le pedí a Álvaro que rescatase alguna, una cosa, no sé, algo que pudiese contar que le hubiese ocurrido en su día a día. Yo me acuerdo de una que fue muy graciosa, que me pasó hace 1 año y medio, así,
que yo trabajaba en el puerto de Algeciras, que es un puerto que tiene un tránsito increíble y hay un montón de veterinarios aún magníficos, profesionales, y yo estaba en sanidad animal. Y me acuerdo que ahí normalmente pues te avisan y te dicen, oye, pues en el muelle tal, en tal puerta tienes que hacer esta inspección y tal. Yo acababa de llegar, yo no sabía muy bien ni qué tenía que hacer, ni lo que llegaba, no sabía muy bien, a ver, más o menos tenía idea de lo que ese puerto manejaba, pero no sabía qué tal. Total, que me avisan unos que son los que, como unos transitarios, que son los que más o menos te llaman para decirte, oye, tienes tal mercancía en tal puerta que tienes que hacerme la inspección. Y entonces, claro, mis compañeros no me dijeron nada, en plan para reírse un poco de mí, y me acuerdo que me dijeron, bueno, pues me avisan por un fono que había y me dicen, en el muelle tal, en la puerta 4, tienes que hacer una inspección de cerdas. Claro, yo ahí me bajo, digo, claro, como yo ya sabía que eran animales vivos, pues yo me pongo mi mono, mi tal, mi cual, tal, yo esperando las cerdas. Claro, me abren el camión y yo allí lo que veo son cajas. Y entonces me dice, bueno, están aquí las cerdas, tal, y yo alucinando, dice, pero ¿cómo que cerdas? Total, que yo, digo, subo para arriba, donde están mis compañeros, y les digo, oye, tal, digo, aquí viene error, aquí no han venido cerdas, se habrán equivocado de esto, decirme en qué puerta tengo que ir. Y me dicen que sí, Álvaro, que eran cerdas. Pues resulta, aquí lo tengo, es que lo tengo aquí además, de recuerdo me lo quedé, que es que además te lo voy a enseñar, mira. Son cerdas, pero claro, son cerdas de cerdo, que se utilizan para hacer brochas. Y ¿Entiendes eso lo que te también quiero decir? Sí, sí, y eso lo Y tenías que esto, claro, inspeccionar. esto al ser un producto de origen animal y ser una importación, claro, tenía que venir por sanidad animal, pero yo me imaginaba cerdas de verdad, no cerdas de cerdo para hacer brochas. Hombre, normal, es que yo creo que mucha gente que esté escuchando el podcast Claro, pensará, que las cerdas de las brochas las tienen que inspeccionar claro, pues veterinarios. esto ya para que la gente lo sepa, o sea, las cerdas, para hacer brochas, lo inspecciona un veterinario. O sea, que esto que quede aquí en constancia y se inspeccionan en sanidad animal, porque claro, es un producto de origen animal, viene del pelo del cerdo y se utiliza luego para pintar casas aquí en España. Entonces, Tú hasta ahí verás. llegamos, ¿eh? Para que nos oigan aquí los políticos, que El claro, One Health está en vuestros muros, en vuestras casas. exacto, Han exacto. pintado las paredes de tu habitación con el One Health, madre mía. Han pintado con One Hero las habitaciones. Al principio de esta entrevista dijimos que, mira, que no queríamos decir el partido en el que milita Álvaro para no activar esos filtros que tenemos cada uno en función, pues, de la cuerda política de cada uno. Y esto lo hicimos, pues, para intentar escuchar la entrevista de una forma más objetiva. Pero ahora sí, ya estamos llegando al final y ha llegado el momento de decir el partido del que forma parte Álvaro y también lo que ha hecho por la veterinaria. Yo me acerqué a Ciudadanos, aparte de porque me considero más liberal, ¿no? Muy de centro, con bastante sentido común pienso en muchas cuestiones a nivel político y social. Me acerqué porque era un partido nuevo, porque empezaban con los grupos de trabajo, porque veía que era gente que venía de sus profesiones, que venía de la sociedad civil y que tenía mucho que decir sobre su día a día, ¿no? Que no era gente, como te he dicho anteriormente, pues que a los 18 años lo apuntan a las nuevas generaciones de un partido y esperan hasta que tenga 30 para ver si le colocan de concejal aquí y allá a vivir del bote. Y yo eso nunca lo he defendido ni lo defenderé. Entonces, como te he dicho, la política yo la veo como una parte de tu vida en la que tú pones de manifiesto o pones el interés en tu profesión para mejorar algo a nivel nacional, a nivel comunitario, lo que sea, pero algo de tu profesión. Entonces, me acerqué por los grupos de trabajo y vi realmente que podía tener una voz que podría llegar a algún sitio y que la gente realmente luego debatiera sobre esto. Entonces, Ciudadanos, desde que yo entré, yo no sé cuántos veterinarios han habido, sé que han habido varios, de hecho alguno ha podido ser diputado en alguna comunidad autónoma y sé que se han llevado muchas mociones y muchas proposiciones no de ley, para debatir sobre diversas cuestiones, sobre todo aquellas reivindicaciones que siempre hemos venido diciendo. Hace poco, además, en el Congreso me acuerdo sobre el tema de encajar nuestra profesión dentro de la nueva normativa de salud pública, también, por ejemplo, el tema del veterinario municipal, que ese me acuerdo que fue una moción que ayudé yo a hacer en un municipio que era menor de 30.000 habitantes, pero para recuperar esa figura. Y es verdad que se han llevado muchas acciones y que han podido ser debatidas. Otros partidos políticos es verdad que pues no se han hecho tantas, pero bueno, la cuestión es que sea en Ciudadanos o sea en cualquier partido, poder aprovechar esa voz, porque al final es el eje transformador porque si vemos que desde los colegios no se puede, pues algo se tiene que hacer, ¿no?
Y llegamos al final de esta entrevista y este es el mensaje que dejó Álvaro para los oyentes del podcast. Es verdad que todos nos quejamos por las condiciones que tenemos, por la poca escucha que tenemos desde arriba de los que realmente toman decisiones, pero no nos podemos solamente quejar. Tenemos que entrar en esos órganos de decisión, tenemos que tener voz y voto y tenemos que poner la mano sobre la mesa y decir ya está. Entonces, si nos quejamos mucho, pero no entramos dentro y no estamos dentro, al fin y al cabo esas cosas no se van a poder mejorar ni vamos a poderlo ver realmente en un folio escrito como que se ha llevado a cabo, porque al final las palabras se las lleva al aire y el venga, sí, vamos a hacerlo y tal, pero las elecciones son mañana y a mí se me ha olvidado. Entonces, importante, hay que quejarse, sí, pero también hay que estar ahí. Hay que estar ahí y estar a pie del cañón, si no al final es muy, muy complicado cambiar las cosas, y ya no solamente por nosotros, sino por todos los veterinarios que después de nosotros vendrán. A Álvaro podéis encontrarle en LinkedIn con su nombre y apellidos y en Twitter como Álvaro Mata, todo junto y con un 0 en lugar de la O. Te dejo todos los enlaces en la descripción de este episodio. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra entrevista. Te quiero agradecer muchísimo este rato, ya ha llegado el momento ya de despedirnos, así que nada, muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast y nos vemos en las redes sociales, Álvaro. Gracias a ti, Víctor. La verdad que haces una labor increíble y desde aquí felicitarte por tu trabajo y también por haberte acordado de mí y por este momento tan bueno que hemos tenido, Víctor. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, Álvaro. En el episodio de hoy hemos conocido un poquito más sobre el mundo político y cómo también este afecta a la veterinaria. Mirad, los humanos vivimos en sociedad y nos apañaremos mejor o peor, sí, pero de alguna forma tendremos que organizar todo este tinglado porque somos muchos. Pero vamos, que nosotros no somos los únicos que tenemos que organizarnos. Y si no, que le pregunten a las manadas, a los rebaños, a los bancos de peces, a las bandadas de pájaros, que mira, también se organizan en grupo, a otra escala. Sí, pero como nosotros, porque nosotros también somos animales. Y cuanto antes lo aceptemos, mejor nos irá. Si quieres apoyar este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte a Spotify, darle a la campana, valorarlo con 5 estrellas, compartir el contenido o lo que se te ocurra para darle vida a este proyecto de divulgación veterinaria. Nos vemos en unveterinario.es.